Padre Dios Santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación tan grande. Nosotros estábamos perdidos y muertos totalmente, cayendo al infierno por el pecado, pero este perfecto amor de Dios, la salvación de Dios llegó hasta nosotros por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Ya hemos escuchado y entendido y recibido en nuestros corazones esta palabra de vida que nos da una vida nueva. Aquí tenemos una esperanza verdadera y eterna del reino de Dios, con mucha confianza, con mucha certeza y convicción. Aquí estamos yendo para adelante. Muchas gracias, Señor, por habernos puesto aquí en tu iglesia. Así que Dios nos ha puesto en tu iglesia para que podamos permanecer en el Señor Jesucristo en medio de esta iglesia. Hoy aquí estamos como miembros del cuerpo del Señor, como miembros de la iglesia, con corazón humilde y atento en la palabra del Señor y en la voluntad del Señor. Sabemos que siempre el Señor nos corrige y nos disciplina por la palabra, primeramente. Así que hoy haznos recibir bien tu palabra en nuestros corazones, para que seguimos adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Llegamos con bien, según tu gran misericordia. Ahora queremos compartir tu palabra y tu corazón. Señor, llénanos con tu corazón y con tu palabra en nuestros corazones para que vivamos según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por todo, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1 al 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 8. Les leo, si tenemos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 8. Sí, dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sí, hoy vamos a seguir meditando sobre esta profecía del último tiempo. Em, sí, Dios, ¿verdad? Empezó a hacer la historia del mundo según tu plan. La Biblia es la historia del mundo. Cómo Dios comenzó la historia del mundo y cómo termina, ¿verdad? ¿Cómo terminaría esta historia del mundo? Aquí está escrito. No dice, ¿verdad? Todos, pero sí, dice. O sea, dice algo que nosotros debemos entender hasta ahí. Sí hay mucha cosa, ¿verdad?, que no podemos entender, pero hasta ahí podemos entender. Es suficiente. Sí, Dios está preparando, ¿verdad?, su reino. Ya, Dios es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Entonces, Dios está invitándonos a su reino, a su, ¿verdad?, lugar santo. Entonces, Dios está preparando también el pueblo de su reino. Por eso Dios comenzó esta historia del mundo preparando su pueblo. Se llama iglesia. La iglesia de Dios se llama el pueblo de Dios. Pero también aquí está el pueblo, ¿verdad?, de Dios sobre este mundo. Se llama Israel. Entonces, sí, este pueblo de Israel es sombra del pueblo de Dios. Pero no como dice, ¿verdad?, exactamente como el pueblo del reino de Dios. Porque los judíos van a entrar, todos los judíos van a entrar al reino de Dios. No es así. Por eso, mucha parte está comparando, ¿verdad?, con la historia del mundo. Esta historia del pueblo de Israel con la historia de la iglesia, con la vida de los salvos, pero no completamente. Por eso hay que discernir bien, ¿verdad?, esta historia del pueblo de Israel. Dios está preparando su pueblo. Esta historia del mundo un día va a terminar. Un día va a terminar. Así estamos cerca. Como aquí dice, ¿verdad? Así, alguno, ¿quién? Dios está deteniéndolo. Como el Cordero, ¿verdad? Va a abrir este primer sello de los sellos para empezar 7 años de tribulación. Así terminaría, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles y empieza un poco de tiempo de los judíos. Entonces, después de estos 7 años de tribulación, ya, Señor viene sobre este mundo, sobre montes de olivos. Como aquí habla, ¿verdad?, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y habla, ¿verdad?, destrucción del mundo y de Satanás, de la obra de Satanás, por la venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros sí, vamos a aprender un poco sobre esta historia del fin del mundo, según esta profecía. Tocar, ¿verdad?, la profecía, que no dice claramente, es complicado, pero sí,
hasta donde Dios nos como abra, ¿verdad? Vamos a entender. No hace falta investigar más y más y más, no, sino hasta donde nos, ¿verdad? Hasta donde nos abra. Hasta ahí vamos a aprender. Aquí está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo en el aire, no, sobre el mundo. Por eso también vamos a distinguir eso. Primero el Señor viene, ¿verdad?, en el aire y después sobre el monte de Olivos. Por eso aquí habla sobre la venida, segunda venida del Señor Jesucristo sobre el mundo. Para terminar 7 años de tribulación y empezar milenio. ¿Me explico? Jesucristo vino hace 2000 años atrás y murió y resucitó y subió al cielo, a donde estaba, y dándonos, ¿verdad?, una promesa de la segunda venida. Sí, así Señor vendrá el fin, ¿verdad? El fin del siglo, el fin del mundo. Pero vea, esta venida del Señor Jesucristo ya ha suspendido, ¿verdad? Hasta ahora. Ha suspendido última semana hasta ahora. Aún no ha venido última semana. Y la segunda venida del Señor aún no ha llegado. Como aquí dice, ¿verdad? Dios está deteniéndolo, suspendiéndolo. ¿Para qué? Para que sean salvos, ¿verdad? El mundo. Eso es misericordia de Dios. Tampoco lo va a suspender, ¿verdad? Para siempre no. Un día va a llegar el fin. Por eso nosotros vamos a entender este corazón del Señor misericordioso. Sí, primero, como aquí dice, ¿verdad? Antes de la venida del Señor Jesucristo sobre Monte de Olivo. Aquí está hablando sobre la obra del anticristo. La apostasía, ¿verdad?, de anticristo. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, ¿verdad?, se pone y se levanta contra Dios, hablando mal, hablando blasfemia contra Dios, se llama apostasía y blasfemia. Entonces aquí está hablando sobre apostasía y blasfemia de anticristo. Se levanta, ¿verdad?, contra todo lo que se llama Dios. Y también dice, se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Cuándo? A la mitad, ¿verdad? A la mitad de la semana. Este anticristo a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, se sienta en el templo de Dios, diciendo, ¿verdad? Soy Dios. Eso es blasfemia contra Dios y apostasía contra Dios. Entonces, si hay quien al presente lo detiene, hasta ahora lo detiene, ¿verdad? Detenía y detenía, hasta ahora lo detiene. Pero no sabemos hasta cuándo Dios lo detiene. Por eso siempre nosotros vamos a estar preparados, ¿verdad? Preparado. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo. En resumen, voy a explicar un poco sobre las generaciones, eras, eternidad, ¿verdad? Dios así empezó desde una eternidad. Antes de la creación no había nada, solo Dios. Se llama eternidad. Y comenzó así la historia del mundo. Un día va a terminar la historia del mundo y empieza, ¿verdad?, la vida eterna en el cielo y en el infierno.
en medio de la historia del mundo, Jesucristo vino, como hace 2000 años atrás, por ejemplo, para poner toda la historia, ¿verdad? Hasta milenio, vamos a poner así de esta manera. Vea, pasó 4000 años, casi. Abraham, ¿verdad? Era un hombre en el año como 2000, ¿verdad? Antes de Jesucristo. Por eso Abraham hace como 2000 años antes de Jesucristo vino. Por eso antes de preparar el Señor Jesucristo, este pueblo se llama, ¿verdad? Era de la conciencia. Lo llamamos así de esta manera. Era de la conciencia, porque no había la ley, ¿no? Y por medio de Abraham, como antes de, ¿verdad? Cristo, 2000 años Abraham, Dios llamó a Abraham en el año como 2000 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Y después, por medio de Abraham, formó un pueblo, se llama Israel. Entonces, aquí también, 2000 años, ¿verdad? 2000 años, pasó 2000 años, y después 2000 años con el pueblo de Israel, aproximadamente se llama era de la ley. Se llama también era de Israel, del pueblo de Israel. Así podemos llamar. Jesucristo vino, ¿verdad? Así como el hombre judíos en la tierra de Israel, para salvar primero a ellos, para anunciar el reino de Dios, el evangelio primero a ellos, a los judíos. Por eso lo llamamos como era de los judíos. Pero ellos rechazaron, ¿verdad? Maltrataron a Jesucristo y mataron al Señor Jesucristo. Y después el plan de Dios, ¿verdad? Sí, hacia a los gentiles. Nuevo Testamento, así predicaba a los gentiles. De ahora, vamos a ver así, de esta manera, esta época era de la gracia, era de la gracia. Como era de la iglesia, era de la iglesia, era de los gentiles. Se llama, también era de la iglesia, era de la gracia. Y después de esta época, ¿verdad? Milenio. Hasta milenio es la historia del mundo. Así sale en Apocalipsis capítulo 20. Sobre milenio. Reinarán, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo 1000 años. ¿En dónde? Sobre este mundo. Y después Dios va a deshacer, ¿verdad? Primer tierra y primer cielo, todo. Y ya el mal no existe más. Y Dios va a traer el cielo nuevo y la tierra nueva. Se llama Nueva Jerusalén. Eso es el reino de Dios, el cielo. Entonces, sí, está planificado, establecido, ¿verdad? Esta historia del mundo hasta milenio. Sí, 1000 años. Entonces, como hemos aprendido, hasta el Señor Jesucristo pasó como 69 semanas, ¿verdad? Hasta la venida del Señor, hasta la muerte del Señor Jesucristo pasó 69 semanas y se quedó una semana, ¿verdad? Última semana, 7 años. Una semana es 7 años. Este 7 años sería para terminar la era de la gracia, para terminar la era de los gentiles. 7 años, ¿verdad? 7 años sería como
3 años, 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de 7 semanas, anticristo, ¿verdad? Anticristo va a cesar el sacrificio y la ofrenda. En medio de 7 años, ¿verdad? En medio de 7 años, a la mitad de 7 años se sienta él en el templo de Dios, diciendo soy Dios. Es apostasía y blasfemia contra Dios. Entonces, ¿verdad? Primero 3 años y medio con paz. Así los judíos van a recibir la salvación, 144,000 judíos. Entonces, antes de 7 años, ¿verdad? Rapto. Eso es el rapto antes de 7 años en el aire. Y después de 7 años, ¿verdad? Dios va a llevar a la iglesia en el aire y después de 7 años de tribulación, Señor va a venir con los salvos sobre ese mundo, sobre Monte de Olivos. Antes de 7 años, rapto. Después de 7 años, ¿verdad? La segunda venida del Señor Jesucristo sobre Monte de Olivo. Eso es el orden de la Biblia sobre la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino primera vez, ¿verdad? Sobre esta tierra, hace 2000 años. Aquí 2000 años. Vea, 2000, 2000, ¿verdad? 6,000 años. Aquí 1000 años. Así Dios creó en 6 días todas las cosas. Último día, séptimo día, descansó. Por eso este milenio, 1000 años, es un descanso, como las vacaciones para los salvos. Sí. Hasta milenio, ¿verdad? Es la historia del mundo. Vamos a buscar Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Aquí habla sobre el rapto, ¿verdad? El rapto en el aire. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses. Sí, tiene. Capítulo 4, versos 16 y 17. Aquí dice, con trompeta de Dios. Sí, aquí en la Biblia sale muchas veces, ¿verdad? Trompeta y trompeta. Haciendo guerra ellos, como tocaba, ¿verdad? Trompeta. Pero esta trompeta del arcángel, trompeta de Dios, tiene también sentido. Nos habla, ¿verdad? Del tiempo. Sí, aquí habla sobre la venida del Señor en el aire para arrebatar, ¿verdad? A los suyos. Primero los muertos en Cristo Jesús resucitarán. Eso es primera resurrección para los salvos. No sobre este mundo, ¿verdad? En el aire. Dios viene, Señor viene en el aire, lo arrebata, ¿verdad? A los suyos. Primero los muertos en Cristo Jesús y después, luego nosotros los que vivimos. Eso es rapto. Los muertos, ¿dónde están ellos, verdad? Sus espíritus en el paraíso, con Señor, por ejemplo. Su cuerpo aquí en el mundo.
Entonces, ese arrebatamiento sería de sus cuerpos, unirlo, ¿verdad?, con su espíritu, para ser un ser espiritual y mortal, como un cuerpo de ángel, ¿verdad? Como un cuerpo de Jesucristo resucitado. Eso es rapto. Entonces, ese rapto antes de 7 años de tribulación. Antes. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 y 52. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este rapto, ¿verdad? No es como del fin del mundo, ¿verdad? No después de 7 años, sino antes. Este rapto. Entonces, se queda, ¿verdad? Mucho en ese mundo. Pero después de 7 años, ya, ¿verdad? Como fin del mundo, no hay más oportunidades. Entonces Dios primero va a arrebatar los salvos, ¿verdad? Arrebatar los muertos en Cristo Jesús, transformándoles sus cuerpos inmortal, ¿verdad? Y espiritual y celestial. Así Dios nos llama. Entonces así los salvos no va a entrar a los 7 años de tribulación. Muchos están durmiendo, ¿verdad? De su cuerpo, pero un día Dios lo va a levantar, resucitar. Pero aquí habla sobre trompeta. A la final trompeta, ¿verdad? Con trompeta de Dios. Por eso, esta trompeta en como 7, por ejemplo, 7 fiestas de los judíos. Estas 7 fiestas de los judíos tiene mucho sentido. Como tiene 7, ¿verdad? Primero, la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua. Eso es número 1. Eso 14 de enero, según calendario judío, diferente a nosotros. Entonces, en enero, ¿verdad? 14. Y segundo, y fiesta de pan. Fiesta de pan sin levadura. ¿Sí? Eso es 15 de enero. Y tercero, fiesta de la primicia. Fiesta de la primicia. Vea, eso, fiesta de Pascua se refiere a la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo murió exactamente en el día de Pascua. ¿Me explico? Exactamente. Aquel día Jesucristo murió. Y en la fiesta, en el día de la fiesta como primicias, Jesucristo resucitó. Jesucristo es primicia, ¿verdad? De los salvos. Primer fruto de los salvos. Así es, Cristo resucitó en el día de la fiesta de primicia. Y después, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Eso es, en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Exactamente. Jesucristo resucitó, ¿verdad? De los muertos.
y se presentaba, ¿verdad?, a los suyos en 40 días. Y después de subir al cielo, como pasando como 10 días, ¿verdad?, descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso es fiesta de los judíos. Entonces, así cada fecha. Eso, como después de día de primicia, fiesta de primicia, después de 7 semanas. Este número 7, ¿verdad?, tiene mucho sentido. Y quinto, después de fiesta de Pentecostés, se llama la fiesta de trompeta. Aquí sale la fiesta de trompeta. Entonces, esta fiesta de trompeta, ¿qué quiere decir? El día de rapto. Por medio de esta fiesta de trompeta, sí, se reúnen los judíos, ¿verdad? Los judíos. O sea, por esta trompeta Dios va a llamar a todos los judíos a su tierra en medio de 7 años. Entonces, esta trompeta es como un inicio de 7 años. Tocando esta trompeta, Dios va a arrebatar los salvos y después también Dios llama a los judíos, a todos los judíos, a su tierra natal. Por eso ese 7, ¿verdad?, fiesta de los judíos tiene sentido. Y después, la fiesta del día de expiación. Eso es como 1 de julio, según calendario judío. El día de expiación. En el día de expiación, el sumo sacerdote, ¿verdad?, entra hasta el lugar santísimo para pedir el perdón, ¿verdad?, por el pecado de su pueblo de un año. En el día de expiación, para hacer sacrificio a Dios, ¿verdad?, por el pecado de su pueblo. Como 10 de julio, según calendario judío. Eso habla sobre la salvación de los judíos en medio de 7 años. Entonces, los judíos serán salvos, ¿verdad?, en medio de 7 años. 7 años, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Por la trompeta, ¿sí? Y Dios arrebata los salvos, ¿verdad?, con trompeta. Una vez empiezan juntos. Último, ¿verdad? Última fiesta de los judíos, ¿verdad?, es la fiesta de tabernáculo. No. La fiesta de tabernáculo. Eso como 15 de julio. Durante una semana, ellos como ponen, ¿verdad?, tienda afuera y ahí duerme, recordando el tiempo de desierto. Sus padres, ¿verdad?, pasaron 40 años en el desierto en memoria, ¿verdad?, de ese sufrimiento. Entonces ellos hacen como una fiesta de tabernáculo. Pero esta fiesta de tabernáculo se refiere milenio. Entonces, sí, esto habla sobre la obra de Dios, no obra del Señor Jesucristo, que preparó según el orden. Entonces ya, vea, pasó hasta aquí, ¿verdad? En el día de Pentecostés ya descendió el Espíritu Santo. Ya se quedó 3 fiestas, para nosotros igual, y para los judíos. Primero, trompeta. Así, en el día del rapto, Dios, con trompeta de Dios, llama. A la final, ¿verdad?, trompeta, Dios va a resucitar a los muertos primero y después los que vivimos, nosotros. Dios va a arrebatar. Esto es también el orden de las fiestas.
7 fiestas de los judíos. Levítico, ¿verdad? Verso capítulo 23, Éxodo capítulo 12, ahí habla sobre 7 fiestas. Esta fiesta de pan sin levadura, si los varones judíos 3 veces al año debería llegar hasta Jerusalén, sí o sí, ¿verdad? 3 veces. En el día de fiesta de pan sin levadura y después en el día de fiesta de primicia y después en la fiesta de trompeta. 3 veces. Ellos deberían llegar hasta Jerusalén, sí o sí. Tiene sentido. Así, reunirnos nosotros también, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Reunirnos a nivel nacional, como la iglesia, toda la iglesia juntos en un lugar. Eso es una buena práctica. Como una fiesta, ¿verdad? De los judíos. Nosotros no celebramos las fiestas de los judíos, no. No vamos a guardar, ¿verdad? La ley como judíos, no. Pero sí, lo que estamos, lo que tenemos, actividades, ¿verdad? Reuniones, tiene buen sentido y significado. Nos reunimos, ¿sí? Dios así nos llama cada vez. Vamos a buscar Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 25. Romano 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre la venida del Señor Jesucristo. Primera venida. Aquí dice, apartará de Jacob, o sea, de Israel, ¿verdad? La impiedad. La salvación. Al final también, Señor, va a dar el tiempo, ¿verdad? A los judíos. Este libertador apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, la salvación de los judíos. Entonces aquí habla, ¿verdad?, sobre el tiempo de los gentiles. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles, en la era de los gentiles, en la era de la gracia, era de la iglesia se llama. Sí, estamos pasando este tiempo. Así endureció, ¿verdad? Se endureció el pueblo de Israel. Aquí dice, hasta que hayas entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde? A la salvación, ¿verdad? Para que entren a la salvación, entren en el Señor Jesucristo. Haya entrado la plenitud. Así como Dios sabe el número de los gentiles salvos. Dios está trabajando así, dando el tiempo a los gentiles. Por eso se llama el tiempo de los gentiles. Ahorita es el tiempo de los gentiles. Y antes de Jesucristo, ¿verdad? Era de los judíos, era de la ley, ¿verdad? Así Dios mandó la ley por medio de Moisés a los judíos. Mucha ley, ¿verdad? Solamente a los judíos, no a los gentiles. Entonces uno así guardando y siendo como judíos, tratando de ser como judíos, será salvo. No. Ningún ser humano será salvo por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Ninguno. Así que, ¿verdad? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada
¿verdad? Por la ley y por los profetas. Así Dios nos da, ¿verdad? El tiempo para los gentiles. Ahorita tenemos el tiempo, pero estamos, ¿verdad? Muy cerca, ¿sí o no? De cierre. Dios va a cerrar este tiempo. Dios va a terminar este tiempo. San Lucas capítulo 21, busquemos San Lucas capítulo 21. Verso 23. San Lucas capítulo 21, verso 23. Dice, más hay de las que estén en, encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí está hablando sobre el pueblo de Dios, Israel. Capítulo 21, ¿verdad? Lucas, San Mateo capítulo 24 también habla sobre señales del fin del siglo. Ahí también habla sobre el pueblo de Israel. Entonces, sobre este pueblo, ¿verdad? La ira. En verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, si hay el tiempo, los tiempos de los gentiles, hasta que se cumpla este tiempo, se endureció, ¿verdad?, el corazón del pueblo de Israel. Y después, luego dice, ¿verdad?, Romanos capítulo 11, luego será salvo todo judío. Por eso ahora está en el tiempo de los gentiles. Y después, luego, ¿verdad?, los judíos. Tiempo de los judíos. Corto, 3 años y medio. No como 7 años enteros, 3 años y medio. ¿Verdad? Primeros 3 años y medio, el tiempo de los judíos. Dios va a dar tiempo a ellos, últimamente. Tenía como 2000 años, ¿verdad? Antes de Jesucristo. No aprovecharon bien eso. Pero al final Dios va a dar el tiempo, ¿verdad? Último tiempo a los judíos de nuevo. Ahora Dios está esperando así el tiempo, igual. Como en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Después de Jesucristo, un general, ¿verdad? Se llama Tito, romano, llegó a Jerusalén, rodearon, ¿verdad? Esta santa ciudad como 6 meses, en 6 meses. Ahí murieron todos, casi todos. Al final mataron todos. En el año, ¿verdad? 70. Murieron como 1.100.000 judíos. Y sobrevivieron 100.000 como judíos igual, fueron llevados a cautiverio. Fueron esparcidos, ¿verdad? Sobre todo el mundo, los judíos. Poniendo una ley, ¿verdad? Ahí. Judío no puede vivir esta tierra. Así se ha cumplido esta palabra. Hace años. Pero ya otra vez, ¿verdad? En el fin del mundo va a cumplir otra vez. Por eso la profecía en aquel tiempo y en nuestro tiempo se cumple varias veces. Eso es la profecía. Por eso, no solamente hablando, ¿verdad?, de ellos, sino en este mundo, en este tiempo también Dios va a cumplir esa palabra. Por eso, sabemos que ya llevando, ¿verdad?, este
años de independencia del pueblo de Israel, como este año se cumple 74 años de su independencia, aún así ellos no tienen su templo en Jerusalén, ¿verdad? Hallado esta santa ciudad por los gentiles aún. Así que ellos no tienen su templo, haciendo guerra, ¿verdad? Contra palestinos, haciendo guerra, ¿verdad? Por territorio. Aún así, ¿verdad? Está pisoteando los gentiles así la santa ciudad. Eso es el tiempo de los gentiles igual. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Dice, verso 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos por que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Entonces aquí habla, ¿verdad?, sobre 42 meses. Hallarán, no, perdón, hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar, ¿verdad? Hollar, pisotear con los pies de los gentiles, ¿dónde? La santa ciudad. Eso es, se va a cumplir, ¿verdad? Los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio. Pero los primeros 3 años y medio, por medio de dos testigos, 144,000 judíos, ¿verdad? Serán sellados y salvos por medio de esos dos testigos, profetas. Entonces, así termina, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles por medio del rapto. Y después 7 años de tribulación. En medio de, a la mitad de 7 años de tribulación, anticristo, ¿verdad?, haciendo apostasía y blasfemia contra Dios, saca su cara, ¿verdad?, real. Siendo como inspirado, ¿verdad?, por el espíritu del diablo. Entonces, así va a tener un tiempo de los judíos, 3 años y medio después, otra vez, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles. Ellos van a hollar, ¿verdad?, la ciudad santa, 42 meses. Vamos a buscar San Mateo 24. San Mateo capítulo 24. Verso 9. Habla aquí sobre señales del fin del siglo, especialmente, ¿verdad?, sobre los judíos, igual. Por eso este libro, Mateo, es un libro del Evangelio, especialmente, ¿verdad?, para los judíos. Por eso capítulo 1 sale genealogía desde Abraham, desde Abraham. Verso 9 dice, entonces, capítulo 24, verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿cómo serán, verdad? Serán aborrecidos de todas las gentes, de todas las naciones, por causa de mi nombre, por causa del nombre de Dios. Se llama, ¿verdad?, el pueblo de Dios.
y os entregarán a tribulación. Así ellos también entra a la tribulación. Hoy en día también está aumentándose antisemitismo. Antisemitismo es como odiar, ¿verdad? Aborrecer mucho, mucho contra los judíos en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿verdad? Odian los gentiles a los judíos. Eso se llama antisemitismo. Y en medio de 7 años también, sí. Así va a ser guerra a muchas naciones, ¿verdad? Contra Israel, contra Jerusalén. ¿Sí? 13, verso 13, capítulo 24, verso 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo suena este verso? El que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Sabemos que la salvación no por la obra, pero aquí, ¿cómo suena? Haciendo esta obra será salvo. Hasta el fin usted lo hace, se mantiene, será salvo. La salvación de espíritu no es así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este verso. Aquí está hablando sobre la salvación de cuerpo, de la carne, de los judíos y también, ¿verdad?, de los gentiles. Debería como sobrevivir, ¿verdad?, hasta el fin de 7 años. Ello va a entrar al milenio, será salvo. Pasando tribulación, ¿verdad?, hasta el fin, será salvo. Y entra al milenio. Verso 22. 24, verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, 3 años y medio, ¿verdad? Primeros 3 años y medio, sí, con paz, no pasa nada. Así Dios va a dar el tiempo para los judíos. Y después, tribulaciones. 3 años y medio. Entonces aquí dice, si aquellos días no fuesen acortados, fue acortado, aquí dice sí. Estaba más larga, ¿verdad?, más largo, pero Dios lo acortó. Como 3 años y medio. Si no hubiera hecho Dios así acortado, nadie será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Todos van a morir. Todos van a morir. Nadie puede entrar al milenio. Aquí está hablando la salvación de su cuerpo. Los escogidos, judíos. Judíos. Aquí está hablando de los judíos. Entonces, sí, van a morir muchos por guerras y por peste, ¿verdad? Hambre y terremoto. Va a ocurrirse mucho. Nunca ha visto, es como este terremoto que se va a ocurrir, ¿verdad?, en medio de 7 años. Hoy en día, hasta 7 puntos, 8 puntos, hasta 9 puntos, sí hay, pero en medio de 7 años, mucho más, nunca hemos visto. Hambre, hambruna, gran hambruna, ¿verdad? Pestes, nueva. Así, pasando hace tiempo difícil, ¿verdad?, de aflicciones y sufrimiento, pero sobreviven algunos, sobreviven hasta el fin, ¿verdad? Y ellos entran al milenio. Por eso al milenio entran los judíos. La tercera parte de los judíos entra. Aquí en la Biblia nos dice, ¿verdad?, exactamente cuántos gentiles. Nos dice exactamente, pero gentiles también, pocos, muy pocos. Entran al milenio. Y los salvos, ¿verdad?, va a venir sobre el monte de Olivo con Señor Jesucristo. Reinarán con él 1000 años. Es milenio. No es película, ¿verdad? Eso no es película. No es como novela, ¿no? Es la historia real. Entonces así nosotros lo vemos.
¿sí? Los que sobreviven van a entrar al milenio. Aquí está hablando sobre la salvación de la carne de los judíos. Sí. Vamos a buscar Zacarías, libro de Zacarías, casi último libro de Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 14. Penúltimo libro, ¿verdad? Zacarías, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 14, verso 2. Zacarías capítulo 14, verso 2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí está hablando sobre última guerra mundial contra Jerusalén, contra judíos. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Sí, aquí está hablando de la última guerra del mundo. Muchos, aquí dice, ¿verdad? Todas las naciones, dice, todas las naciones se reúnen para combatir, ¿verdad? Conquistar contra Jerusalén. Pero aquí dice, ¿verdad? Jehová Dios va a luchar en lugar de pueblo de Israel. Este pueblo así tiene nombre, ¿verdad? Se llama el pueblo de Dios. Sí, verso 12, verso 12 dice, capítulo 14, verso 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y las lenguas se les deshará en su boca. Entonces, Dios, ¿cómo va a hacer plaga, verdad? Contra ellos, contra las naciones que quieren, ¿verdad? Combatir contra Jerusalén. Dios va a luchar, ¿verdad? Dios va a hacer guerra contra ellos. Entonces, sobre sus pies, antes de caer, muere. Y como aquí dice, ¿verdad? La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y sus ojos en las cuencas, ¿verdad? Dentro, se consumirán. Y la lengua se les deshará en su boca. Estando, ¿verdad? Así ellos sobre su pie, antes de caer. ¿Qué quiere decir eso? Eso como se expresa, describe sobre bomba nuclear, ¿verdad? Viene este calor y bomba, ¿verdad? Explotado, así de pie, muere, muere. Describiendo así sobre bomba nuclear también. Entonces, al final habrá última guerra mundial, ¿verdad? También podría ser una guerra de bomba nuclear. Qué terrible eso. Entonces, en una hora, la tercera parte de la población del mundo muere. Ahí en el libro de Apocalipsis sale, ¿verdad? Esta muerte. La tercera parte del mundo va a morir.
cantidad, casi en una hora. ¿Cómo uno muere así tanto en una hora? Capítulo 13, verso 8. Pero Dios, ¿verdad? Va a cuidar y guardar la tercera parte. Aquí dice, 13 verso 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedarán en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocaré mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces aquí está hablando sobre el pueblo de Israel. Entonces las dos terceras partes serán cortadas, muertas. Pero aquí dice la tercera parte, ¿verdad? De los judíos. Aquí está hablando sobre la población de los judíos. Quedarán en ella. Entonces ellos entran al milenio, la tercera parte de los judíos. ¿Sí? Capítulo 14, Zacarías, capítulo 14, verso 4 y 5 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que están en frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa de terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aquí está hablando la segunda venida del Señor Jesucristo sobre el monte de los olivos. Hablando, ¿verdad? Última guerra. Todas las naciones contra Jerusalén, pero también Jesucristo viene. Aquí dice, ¿verdad? Con él todos los santos. Viene. ¿Sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. Este monte se divide, ¿verdad? En dos. Un parte, ¿verdad? Hacia norte, otra parte hacia sur. Entonces, haciendo un valle grande. Entonces, si esto podría ser el búnker, ¿verdad? Natural, para esconderse de bomba nuclear. Podría ser como guardado ahí. Por eso Dios va a dividir este monte de olivo en dos partes. Así dice, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene. Hecho capítulo 1 habla, ¿verdad?, sobre la subida, subir al cielo, Jesucristo. Ahí estaban 120 los discípulos, como casi 120 discípulos, viendo, hablando últimamente con el Señor Jesucristo. Entonces, viéndolo ellos, fue alzado. Despacio, fue alzado al cielo. Y es viendo todo hacia arriba, y un nube, ¿verdad?, lo escondió, entró dentro de la nube, entonces no se ve más. Aquel tiempo, dos varones con vestiduras blancas estaban cerca de ellos, y hablándoles a ellos, dice así: ha sido tomado de vosotros al cielo, Jesucristo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá así como ha visto ustedes. ¿Cómo ha visto? Ha visto así, ¿verdad? En su frente. Con sus ojos han visto. Así vendrá. Entonces, todo el mundo va a ver la venida del Señor. ¿Me explico? Los judíos que quedaron sobre este mundo, gentiles, lo verán. Muchos muertos, de verdad, pero también verán ellos. Los santos con él viene sobre montes de olivos. Todo el mundo lo verán, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vamos a entrar, ¿verdad? Hacia el milenio. En el milenio vamos a reinar con el Señor Jesucristo 1000 años. Bienaventurados. Vea, así vamos a valorar nuestra vida nueva aquí en la iglesia de Dios, esperando el tiempo de Dios. Ahora tenemos, ¿verdad? El tiempo como de los gentiles. Ahora tenemos el tiempo de predicar, pero un día Dios va a cerrar. Viene el cierre. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Verso 6. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Leamos. Leamos juntos. Vamos. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso. Qué grande, ¿verdad? Esta gloria. Entonces ahora es difícil imaginarlo, ¿verdad? ¿Cómo será el milenio? ¿Qué pasaría en el milenio? ¿Cómo vendrá, verdad? Los santos con Señor Jesucristo, ¿con qué cuerpo? Ah, ese cuerpo celestial, inmortal, ¿cómo será? Qué glorioso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así, hay primera resurrección. ¿Cuándo? ¿Verdad? Antes de 7 años de tribulación. En medio de 7 años también los judíos, ¿verdad? Serán transformados. Y viene con Señor, ¿verdad? Todos los salvos vienen con Señor Jesucristo sobre el monte de los olivos. Segunda resurrección sería después del milenio. El próximo domingo vamos a ver, ¿verdad? Sobre el milenio. En el milenio no dice mucha cosa, ¿verdad? En la Biblia, pero vamos a aprender hasta que donde como habla. Pero ahora, hermanos, vamos a valorar esta salvación. Esta salvación no de todos. Este evangelio verdadero no de todos, pocos. Son pocos. Entonces, hermanos, vamos a valorar esta vida nueva y esta salvación, este evangelio. ¿Cómo podemos valorar? Predicando. Ahora tenemos el tiempo de los gentiles. Un día Dios va a cerrar con trompeta, ¿verdad? Esta trompeta, con fiesta de trompeta, va a venir. Con esta trompeta, así, los judíos, ¿verdad? Van a regresar a su tierra natal. Con esta trompeta, Dios arrebata a los salvos y empieza 7 años de tribulación. Entonces, esta trompeta, ¿verdad? Como primer día de julio. Y esta fiesta del día de expiación, ¿verdad? 10 de julio. Entonces, con esta trompeta, los judíos van a preparar el día de expiación. Va a esperar, ¿verdad? La salvación, preparando esta fiesta del día de expiación. Y ahora nosotros casi, ¿verdad? Escuchamos esta trompeta.
Señor va a tocar, ¿verdad? Va a abrir el primer sello con trompeta. Pero después sale, ¿verdad? Trompeta, 7 trompeta y 7 copa de ira. Pero esta trompeta es diferente. Es otra trompeta. Pero primero Dios, ¿verdad? Con trompeta de arcángel va a empezar. Hermano, ¿por qué somos salvos? Usted es salvo. ¿Por qué es salvo? Porque Dios le salvó. La salvación es así en su vida. ¿Usted cómo valora su salvación? ¿Usted cómo valora este evangelio que tiene mucho poder, ¿verdad? Para la salvación. ¿Cómo está valorando usted en su vida primero? Y después, con muchas personas. Somos herederos del reino de Dios. ¿Sí o no? Somos como real sacerdocio, linaje escogido y nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, ¿verdad? Comprado por Dios, esperando la venida del Señor. El Señor viene en el aire primero, ¿sí o no? Y después con el Señor sobre el monte de los olivos. Reinarán con Él, ¿verdad? 1000 años. Esa historia de la Biblia es real. Entonces, mucho ánimo, hermanos, y seguimos adelante. ¿Sí? Nosotros no somos del mundo. Hemos recibido esta salvación tan grande. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos la vida de Jesucristo. Tenemos la vida de Jesucristo. Vivo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivo, ¿verdad? Yo en la carne lo vivo en la voluntad del Señor. Vamos a seguir adelante. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Les leo, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Verso 9, leamos juntos, vamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos? Siempre los domingos, los miércoles, escuchando, recibiendo esta palabra del sermón, recordamos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, así cada uno de ustedes tiene gran valor, ¿sí o no? Lo valore, por favor. Y verso 9 dice así, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dios nos llamó por el evangelio, ¿verdad? Del mundo y de las tinieblas. ¿A dónde? A la iglesia, a su luz verdadera. Aquí estamos, permaneciendo en la luz, en el Señor, en medio de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Eso es permanecer en la luz. ¿Sí? Para que anunciéis, ¿verdad? Las virtudes, como las virtudes. ¿Qué es las virtudes? El evangelio, la salvación, ¿sí o no? Es más precioso. Para que anunciéis. Vamos a compartir así el evangelio. Vamos a valorar esa vida. Verso 10 dice,
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 11, leamos todo, vamos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya vamos a pasar, ¿verdad?, este tiempo del mundo como extranjero y peregrino. Somos real sacerdocio, somos, ¿verdad?, reyes, ¿sí o no? Reinarán con él mil años. ¿Quiénes son? Reyes. Con el Señor. Entonces cada uno de ustedes tiene mucho valor. Entonces mientras vivimos en ese mundo, ¿cómo están valorando ese valor de su salvación, de esa vida nueva? Vamos a probarlo, hermanos, ¿verdad? Por la palabra. Por la palabra. Lea la Biblia cada día. Muchos hermanos están llevando, ¿verdad?, la lectura al día. Así se anima, se motiva. Y oren, por favor, por sí mismo, ¿verdad? Por su vida cristiana. ¿Cómo quiere vivir usted? Uno que no ora por su vida cristiana, entonces, ¿cómo va a vivir? ¿Verdad? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está llevando usted su vida cristiana? Según la palabra, según la voluntad de Dios, no según su pensamiento. Un dicho, ¿verdad? Ah, sí, Dios permite. Entonces, si Dios no lo permitió, así va a vivir, así siempre. Ah, sí, Dios no me permitió, así yo no pude llegar, así yo no pude hacer. Eso es una excusa, ¿sí o no? No pongamos excusa. Busquemos así la manera de Dios y la voluntad de Dios. Sí, también tenemos, ¿verdad?, este deseo, deseos carnales y deseos del mundo. Qué duro este deseo. Hay que luchar y luchar, ¿sí o no? Para ganar algo, según la voluntad de Dios, sí debemos vencer contra el deseo de la carne. ¿Sí? Ah, usted ganó, entonces ya, ¿verdad? Puede aprovechar más su tiempo y también puede lograr muchas cosas. Porque Dios nos llamó para que podamos vivir en la voluntad de Dios, haciendo las obras del Señor. Vamos a valorar nuestra salvación, el Evangelio y la iglesia. Vamos a valorar esta vida nueva. ¿Sí? Vamos a llevar siempre en nuestros corazones. Entonces, hermanos, sí, lo tiene. Como la Biblia dice, ¿verdad? San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, mandamiento, ¿verdad? El Evangelio, mandamientos, la vida eterna. Y los guarda. ¿Cómo lo guarda usted? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo lleva en su vida cada día? ¿Verdad? Así los guarda. ¿Cómo lo guarda ustedes? ¿Cómo lo valora usted en su vida, este evangelio? Pruébelo. Predicando, ¿verdad? Viendo las almas cerca de su vida, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Qué lástima, mucho no lo tiene. Si muera, ¿a dónde va? Qué lástima, ¿verdad? Mucho no tiene respuesta. Vamos a orar por ello primero. Si no tiene este corazón, entonces ore a Dios para que les dé este corazón caliente, ¿verdad? Así vamos a probar nuestra vida nueva. Este retiro de verano también es el tiempo de predicar.
¿sí? Vamos a aprovechar este tiempo, confirmar, ¿verdad? Reconfirmar de nuevo nuestra salvación por la palabra, no para dudar, sino confirmar, reconfirmar. Y eso es el tiempo de conocer más, ¿verdad? A la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? Es su iglesia, es mi iglesia, ¿verdad? Yo soy dueño de la iglesia. Pastor no es dueño. Jesucristo, ¿verdad? Es dueño, la cabeza. Somos miembros del cuerpo del Señor. Entonces, así vamos a conocer más y más, día con día, ¿verdad? A la iglesia, a los hermanos. El retiro venado, ¿verdad? Viene las iglesias de nosotros aquí en Costa Rica. Vamos a conocer cómo trabajan. Por eso, esta Semana Santa, ¿verdad? Esta Semana Santa muchos ya tienen tiempo de vacaciones para salir, ¿verdad? Aprovechando su tiempo de vacaciones para playa, para río, muchos. Pero nosotros vamos a trabajar juntos, predicando juntos, ¿sí o no? Sí, vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Em, Así que vamos a como negar, ¿verdad? Nuestro deseo de carne y del mundo y buscando la voluntad de Dios. Así podemos cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Ya, hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, muchas gracias, Señor, por este tiempo aquí ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, entendemos que estamos muy cerca al fin del mundo. Señor, está cerca la puerta. Así que, Señor, haznos aprovechar bien el tiempo corto. Y también aquí estamos orando por el retiro de verano y por los invitados y también por cada uno de nosotros, para que vayamos y también confirmamos nuestro camino de nuevo y invitando las almas perdidas. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo y por todo, y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.